En 2025, Ford tomó una decisión que nadie esperaba: recortar aún más la producción de la Lightning, su camioneta eléctrica. Las ventas se habían desplomado, y no es que la camioneta sea mala, es que cuesta miles de dólares más que la versión de gasolina, y eso simplemente no tiene sentido. Pero aquí está el problema real: esto no le pasa solo a Ford. El precio promedio de un auto eléctrico en Estados Unidos ronda los $55,000. Eso lo convierte en un lujo, no en una alternativa real, justo cuando el mundo necesita desesperadamente dejar de quemar gasolina. ¿Y sabes cuánto representa la batería en el costo total de fabricar un vehículo eléctrico? Aproximadamente el 40%, casi la mitad del auto entero. Por eso Ford estaba buscando una solución: construir una planta de baterías en Michigan que le permitiera bajar costos. El plan era sólido. El problema era el socio tecnológico, una empresa de la provincia de Fujian, China. Su nombre es KTL, el fabricante de baterías más grande del mundo. Cuando el gobernador de Virginia se enteró, mató el proyecto en su estado de inmediato. Están influenciados, si no controlados, por el Partido Comunista Chino, dijo. Y así, sin más, el CEO de Ford tuvo que salir a defenderlo públicamente. Esta planta sería una subsidiaria completamente propiedad de Ford. Pero el daño ya estaba hecho. Esta historia no es solo sobre una fábrica de baterías. Es sobre una guerra que ya lleva años desarrollándose, y que China lleva ventaja. Una guerra que va a definir quién controla la movilidad del futuro. Hoy te voy a explicar cómo China llegó a dominar la batería eléctrica, y por qué Estados Unidos prácticamente no puede construir un auto eléctrico asequible sin ellos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar va a cambiar completamente cómo ves los autos eléctricos. El primer gran motivo por el que China llegó a dominar las baterías eléctricas tiene un nombre: apoyo gubernamental masivo. Y cuando digo masivo, lo digo en serio. Hace unos 20 años, China estaba a punto de convertirse en el mayor importador de petróleo del mundo. Eso era un problema enorme, porque dependía completamente de otros países para mover su economía. La solución: electrificar su flota de autos. Al mismo tiempo, las ciudades chinas estaban siendo aplastadas por la contaminación. El aire en Pekín o Shanghái en aquellos años era prácticamente irrespirable. Entonces el gobierno tomó una decisión que cambiaría la historia. El jefe del Ministerio de Ciencia y Tecnología era un creyente total en los vehículos eléctricos. Su razonamiento era brutal en su simplicidad. Las empresas chinas nunca iban a poder competir con los fabricantes occidentales en motores de combustión interna, porque esa tecnología ya estaba demasiado desarrollada y dominada. Pero si China apostaba por los eléctricos desde el principio, podría liderar el siguiente capítulo. Y así nació un paquete de políticas que hoy parece increíble en retrospectiva. Subsidios directos a los fabricantes por cada auto vendido, terrenos baratos cedidos por los gobiernos locales, préstamos a tasas ridículamente bajas de los bancos estatales. Entre 2009 y 2022, el gobierno chino inyectó $29,000 millones en forma de subsidios. Inversión en investigación y exenciones fiscales a la industria eléctrica. 29,000 millones. Es un número que cuesta trabajo imaginar. Pero el golpe de genialidad fue otro. Los gobiernos locales le dieron a las empresas chinas un mercado inmediato. Contratos para electrificar flotas de autobuses y taxis. La ciudad de Shenzhen electrificó sus 16,000 autobuses con BYD antes de que esa empresa se convirtiera en el fabricante de autos eléctricos más grande del mundo. BYD creció literalmente vendiéndole autobuses a su propio gobierno. Y para los consumidores también había incentivos, subsidios en la compra, descuentos en carga eléctrica, estacionamientos preferenciales, exenciones en las restricciones de tráfico. Incluso el color de las placas era diferente para los eléctricos, para que todo el mundo viera quién tenía el beneficio. ¿La batería era buena en esos primeros años? No, era mediocre. Pero el gobierno chino tampoco era ingenuo. Estableció estándares cada vez más exigentes. Si tu batería no alcanza cierta densidad de energía, no calificas para los créditos. Eso obligó a los fabricantes a innovar, y lo hicieron. Cuando empresas extranjeras como GM y Tesla quisieron vender sus eléctricos en China, el gobierno puso una regla clara: para que tu auto califique para los subsidios al consumidor, debe usar baterías fabricadas en China. En otras palabras, si quieres entrar al mercado más grande del mundo, le compras las baterías a nosotros. Los subsidios al consumidor terminaron en 2022, pero para ese momento ya no importaban. La demanda estaba creada. En 2025, más de la mitad de los autos nuevos vendidos en China son eléctricos. Piénsalo un momento. La mayoría de los chinos que hoy compran un auto prefieren uno eléctrico sobre uno de gasolina. Eso es un cambio histórico, y China lo provocó intencionalmente.
El segundo gran factor detrás del dominio chino es el control de la cadena de suministro de las baterías. Y esto es donde se pone verdaderamente fascinante, porque no se trata solo de ensamblar baterías. Se trata de controlar absolutamente todo lo que hay antes. Una batería de ion de litio, que es el tipo que usan prácticamente todos los autos eléctricos del mundo, tiene 4 componentes principales: el cátodo, el ánodo, el electrolito y un separador. El cátodo normalmente contiene níquel, cobalto y manganeso. El ánodo usa grafito. El electrolito lleva sales de litio. Y para fabricar todo eso necesitas minerales. Minerales que están enterrados en minas alrededor del mundo. Y aquí es donde China jugó una mano maestra. Durante los últimos años, las empresas chinas fueron adquiriendo participaciones en minas estratégicas en África, América Latina y Asia. No se trataba de capricho. Era estrategia pura. Si controlamos la producción, controlamos el precio. Y eso es exactamente lo que lograron. Las empresas chinas controlan porcentajes significativos del suministro mundial de los minerales necesarios para las baterías. Pero donde el dominio es prácticamente total, es en los pasos posteriores a la minería. No importa quién saque los minerales del suelo, China refina la gran mayoría de ellos. La refinación es el proceso donde se muelen los materiales crudos y se extrae el mineral deseado. Es un proceso sucio y contaminante. Por eso los países desarrollados no quieren hacerlo en su territorio. Y eso le dejó el campo libre a China. Además, las plantas chinas fabrican la gran mayoría de los 4 componentes de las baterías, y los ensamblan en las celdas que van dentro de cada auto eléctrico. Esto no surgió de la nada. China ya tenía una industria manufacturera de baterías desarrollada para electrónica de consumo. BYD, por ejemplo, empezó fabricando baterías para teléfonos y laptops en los años 90. Luego dio el salto a los autos. Estados Unidos nunca fue un jugador relevante en baterías de ion de litio. Históricamente ese lugar lo ocupaban Japón y Corea. China los superó a ambos. El dominio chino sobre la cadena de suministro es tan completo que cuando la administración Biden aprobó una regla diciendo que para calificar para créditos fiscales los autos eléctricos no podían tener más del 50% de sus componentes o minerales de origen chino, solo el 20% de los modelos disponibles en el mercado americano calificó. El 80% restante quedó fuera. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Con ese nivel de control del mercado, las empresas chinas pudieron liderar también en innovación. En los últimos años, lograron algo que todos los fabricantes occidentales querían pero no podían: desarrollar baterías que no necesitan los 2 minerales más caros, el níquel y el cobalto. Lo hicieron apostando por una tecnología llamada litio-hierro fosfato, o LFP por sus siglas en inglés. En 2024, CATL anunció una batería LFP capaz de darle al auto 600 kilómetros de autonomía con solo 10 minutos de carga. 10 minutos. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos tiempo del que tardas en cargar gasolina en una estación. Y BYD desarrolló su propia versión, la llamada batería Blade, una batería delgada y larga como una cuchilla que permite meter más energía en el mismo espacio, aumentando el alcance sin aumentar el tamaño del auto. Hoy las baterías LFP son una porción creciente de todas las baterías eléctricas en el mundo, y prácticamente todas se fabrican en China. CATL ya construyó plantas en Alemania y tiene planes en Hungría para abastecer el mercado europeo, y Ford finalmente encontró dónde construir su planta de baterías con tecnología CATL, en Marshall, Michigan. El proyecto sigue enfrentando resistencia política, pero si prospera será la primera planta LFP en suelo americano. Ahora viene la pregunta que todos se hacen. No había alternativa. Era imposible avanzar en autos eléctricos sin depender de China. La respuesta incómoda es no, no había alternativa viable. La tecnología LFP está muy desarrollada en China. El negocio de baterías es global, y en el momento en que el mundo necesitaba avanzar rápido hacia los eléctricos, no existían sustitutos reales. Estados Unidos está intentando construir su propia industria de baterías con inversión pública. Bloomberg estimó que costará $82,000 millones para que Estados Unidos pueda satisfacer su propia demanda interna para 2030. Puede que sea posible eventualmente, pero eso no ayuda hoy, cuando los fabricantes americanos están luchando por ofrecer autos eléctricos que la gente pueda pagar. Así que el dilema es real y no tiene respuesta fácil. ¿Vale más mantener distancia de China o avanzar hacia el futuro eléctrico? Si te gustó este video, dale like, y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos pronto.